Se están escuchando voces. Revisa si. Hay gente que está hablando ahí. Cada individuo tiene una historia que es importante que la cuente. Tú estás escuchando, ¿no? Esa historia, el hecho de que ella pudiera ser real, me conquistó. Uno siempre seguía por los amigos y por los amores, ¿no? Diversos son los espacios desde donde piensan, escriben y crean nuestros escritores, nuestras escritoras. Para este episodio de Las Formas del Libro, en Mérida, conversamos con Karelyn Buenaño sobre su más reciente novela, El Sendero de las Blasas, en donde el mito y la ficción forman parte de nuestra realidad. Luz Caraballo es un personaje real. Cuando tú le cuentas a los niños y tal, es como una señora, una abuelita que vivió, que caminó, que se volvió loca. La gente no lo vive como un mito y eso es interesante. Y es un mito que no es propio de Mérida, sino bueno, fue creado a partir del poema de Andrés Eloy Blanco, pero se quedó entre nosotros como nuestros mitos, como un mito nuestro, además un mito femenino. Un día Blasa salió temprano y se le empezaron a ocurrir algunas cosas. Por la noche no regresó a su casa. Se echó a pernoctar en el claro de una loma mientras se preguntaba qué tal sería andar más allá de donde había visto. Alguna vez se lo preguntó a su hermano. Por la mañana se levantó para intentarlo. Al frotarse el cuerpo para aguantar el frío, se percató de que la brega de los días le había estropeado las cotizas. No se desanimó. Comió una fruta jugosa que cargaba. Decidió andar por varias horas sin importar que la vieran descalza. Las plantas pequeñas de sus pies le iban acusando el monte, la bosta de vaca, la tierra con orines, los chupapiedras de la quebrada, los pichones muertos, las flores arrancadas por el sereno, las matas con espinas, los bachacos, las garrapatas y los frutos caídos y maduros ante los ojos de nadie. En alguna ocasión, en una publicación apareció una noticia, la hija de Luz Caraballo cumple 100 años y parecía al principio como una broma. Yo decía, bueno, ¿qué será esto? Pero resulta que el personaje sí existía. Se trataba de María Elvia Rivas, que es hija de una de las mujeres que se cree que fue Luz Caraballo, llamada Blasa Rivas, la señora. Una mujer que vivió en Escahuey, que se cree que nació en Jajó y tuvo una vida que la llevó al final pues, a una locura y a un desarraigo. De hecho, este personaje, Blasa Rivas, desaparece en el páramo, cosa infrecuente para su época, tiempo antes de los años 30, en pleno gomecismo. ¿Y qué pasa? Esa historia, el hecho de que ella pudiera ser real, me conquistó. Hay una publicación del 2000 de un descendiente de un nieto que ya falleció, Albio Briceño, que se llama Mi abuela, la loca Luz Caraballo, y cuenta una historia oficial de la familia, cómo la familia considera a su Blasa Rivas como Luz Caraballo y respetar esa historia. Leerla, pero respetarla y también crear una ficción a través de ella. La ficción se crea aquí porque hay un personaje, Madeleine, una mujer de hoy que tiene sus rollos de hoy, que trabaja en una escuela, que está en una crisis matrimonial, está en pleno divorcio, y ella ha tomado la decisión de irrumpir hacia un camino propio, de hacer las cosas a su manera, cosa que hoy es corriente, pero que a veces el entorno te etiqueta de loca, pues. Oye, ¿qué estás haciendo? ¿Vas a dejar esto? ¿Vas a dejar lo otro? Y la historia de Madeleine
como una mujer que quiere hacer algo nuevo, que ya está cansada de cierta rutina y de que ella se encuentra con la historia de estas blasas. Nos va llevando una historia en 3 tiempos, la historia de Madeleine, la historia de Blasa Rivas y la historia de otra Blasa, que es de Timotes, que se llama Blasa Ramírez, que también es recordada y rescatada por su pueblo. Julia Kristeva, que es una crítico literario y fue psicólogo, ella hablaba de la revuelta femenina, de que en un momento dado la mujer pasa por esa revuelta y ante esa revuelta decide. Y ante esa revuelta le pasan cosas y se endereza o sigue un camino propio o se pierde en la maroma, se pierde en el laberinto. Y de todas esas cosas es que se nutren las blasas. Este libro ha caminado algunos espacios y mujeres de diferentes partes lo han leído y bueno, en el tiempo lo van a seguir leyendo y he recibido observaciones, sugerencias, comentarios, pero lo bonito es que la historia ha tocado a la gente y ha tocado un poco, ha ido un poco más allá del mito de Luz Caraballo, porque no es ya una historia fantástica, sino el dilema de la mujer, el dilema de las mujeres de hoy, madres, no madres, jóvenes, mayores, cómo logran vencer sus dificultades o cómo el entorno las puede condenar y a veces esa condenación le gana a la mujer. ¿Qué pasa? Es muy bello saber que Luz Caraballo está hoy entre nosotras, que es blasa, que todas somos blasas, que todas tenemos revuelta, que todas tenemos esperanza y que a todas nos pasan situaciones y que ya sabemos qué hacer o nos atrevemos a hacer, ¿no? Fíjense en la imagen, es una mujer de hoy que se da la espalda porque tiene que hacer algo. La imagen clásica hubiera sido una mujer del páramo, perdida, ¿no? Pero fíjese, a cualquier mujer le pasa esta experiencia. Todas las mujeres estamos atravesadas por mitos y todas definitivamente hacemos algo frente al abismo. Entonces, bueno, ¿qué es lo que las mujeres de estas historias hacen? Eso es lo que está contado en el Sendero de las Blasas. En esta ruta literaria llegamos a Falcón, al centro histórico de Coro. Allí, en sus calles, próxima a cumplir 500 años, caminamos con Gabriel Jiménez Gemán, de la mano de sus historias imposibles. El próximo año se estaré cumpliendo medio siglo, 50 años de la publicación de mi primer libro, Los dientes de Raquel, que fueron unos cuentos muy breves que aparecieron en Mérida en el año de 1973. Y bueno, esos cuentos tuvieron un sorpresivo alcance, un sorpresivo éxito, puesto que ya a los pocos meses de haber sido publicado fue comentado por Ludovico Silva y por Luis Brito García, que eran unos escritores ya consagrados. Yo apenas un muchacho de 23 años. Y después así pues fui conociendo a otros grandes autores de cuentos breves como Jorge Luis Borges, conociéndolos, leyéndolos pues, a Julio Cortázar, a Augusto Monterroso y a todos esos escritores. Yo tuve la suerte de irlos conociendo a lo largo de mi vida. Conocí primero al maestro Julio Garmendia, conocí a Salvador Garmendia, conocí a Julio Cortázar, conocí a Augusto Monterroso, que es otro de los grandes. Y bueno, yo seguí publicando libros en esa tónica. Escribí uno que se llama Salto sobre la soga, que fue mi primer libro en Monte Ávila, en el año 75.
Después publiqué un libro llamado, en Fundarte me publicó un libro que se llama Los 1001 cuentos de una línea, también cuentos breves. Consuelo para moribundos, también. Después otro que se llama Divertimentos mínimos, también, que fue una selección de mis cuentos breves. Publiqué también este libro, Historias imposibles, que recoge también textos nuevos y también algunos textos viejos, pero que no eran poco conocidos. Era tan extraordinario el paisaje que tenía ante mí aquella mañana, tan vasto, hermoso y sugerente, que lo único que podía expresarlo era un poema. Aunque dispuse de mis mejores destrezas verbales en la composición de ese poema, luego lo leí y era pobre. Este no podía expresar con eficacia lo que tenía ante mis sentidos, por lo cual apreté en mi mano la hoja de papel donde lo había escrito y con la mayor delicadeza lo coloqué en la rama de un árbol cercano. ¿Cuál no sería mi sorpresa y mi alegría cuando vi que un pajarito lo tomaba en su pico y lo llevaba a su nido? Uno siempre seguía por los amigos y por los amores, ¿no? Mi amigo Iti Clark, ahí en El Perro y la Rana, me solicitó una vez: ¿tú no te atreves a hacer una antología de ciencia ficción?, me preguntó Inti. Le dije, sí, ¿cómo no? Y me puse a releer los clásicos de ciencia ficción en el mundo entero y extraje fragmentos de grandes novelas o cuentos de autores de ciencia ficción, desde los iniciadores, Mary Shelley, Julio Verne, H.G. Wells, todos esos grandes escritores. Y bueno, me divertí mucho porque fui seleccionando fragmentos de sus obras, les coloqué sus fichas bibliográficas y salieron esas noticias del futuro, que se llama que se ha vuelto un tema muy actual porque estamos viviendo una realidad de ciencia ficción actualmente con estas catástrofes climáticas, ¿verdad? Yo mismo me puse a hacer una novela de ciencia ficción que se publicó, que se llama Averno, Limbo. Entonces hice obras de anticipación también publicadas aquí en Editoriales del Estado y han tenido interés también esas novelas. Si alguien desea hacerse un buen escritor, es preciso que siga casi ninguna recomendación, como no sea la de cultivar un poderoso olfato y una intuición enorme que puedan dar primero el traste con la idea misma de escribir para luego dar el paso siguiente, convertirse en una bestia egoísta. Después de haberse liberado de esa bestia, podrás entonces seguir alguna recomendación útil para este inútil oficio. La Sexta Bienal Nacional de Literatura, José Vicente Abreu, premió el testimonio de Raúl Tornel, narrador, historiador, quien en sus primeros años de carrera militar decía como el Che Guevara: aquí va un soldado de América. Ten cuidado, es lo que es, le advirtió su esposa finalizando los años 80. Aquí nadie va a detener a nadie, a menos que nos ataquen, nosotros respondemos. Más nada. Eso está en el libro también del Medallón de las Balas. A mí me pareció bastante de poca monta que yo pudiera repeler a los manifestantes de Valencia el 27 de febrero. Entonces lo que hice fue agarrar a mis guardias nacionales, 10, 11 que tenía al mando, y me atrincheré en la Plaza Bolívar.
nosotros prácticamente combatimos. Subteniente, imagínense. Entonces, mucha gente me aconsejó hace 20 años que anotara esas cosas y las tuviera por allí, pero lo tenía por ahí guardado hasta en el 2020 se me ocurrió, es decir, 22 años después, enviarlo a la Bienal, Sexta Bienal José Vicente Abreu en testimonio decía. Mandé ese testimonio y el testimonio ganó. Y hasta cierto punto lo que allí está establecido es la participación de un militar con poca graduación, como yo tenía, apenas era en ese momento teniente. Tenía un año que había ascendido. Yo ascendí en el 91 a teniente. Y participé allí, pues, en ese 27 de noviembre, porque es decir, esto es importante que la gente lo sepa. ¿Cómo es que yo me meto en esas cosas de revoluciones y todas esas cosas? Es decir, es que acaso, y es la pregunta, ¿es acaso la juventud hace que uno se proyecte o intente cosas porque la fuerza de uno es inaudible? ¿O es que acaso es inaudible porque a veces no tiene interpretación posible? ¿O es que acaso la genética influye en eso? Porque en mi caso es una cosa particular. En ese libro, por cierto, de el testimonio del Medanal a las balas, desde chiquito yo me crié con esta situación que decía mi familia. Es una historia que está allí establecida, escrita. ¿Por qué me crió mi tía abuela y no mi madre ni mi padre? Es decir, eso está allí, pues, que se lea. Entonces, se decía comúnmente en esos caseríos, pues yo nací monte dentro de Caigua, que es una parroquia cerca de Barcelona. Es decir, yo soy un campesino, realmente. Y por cierto, el caserío donde yo nací es particular porque resulta que mi tía abuela, la que me crió, decían que era bisnieta del hombre que mató a Boves. Imagínense, en la historiografía nacional existe, pues, por supuesto, en Urica, el 4 de diciembre de 1914, mataron a Boves en esa batalla de Urica, que ganó Boves, pero lo mataron a él. Le ganó a Rivas y a Bermúdez. Pero el caso es que nunca se supo quién lo mató. Entonces, por allí en el campo donde yo nací, se decía que mamá Tatía, mi tía bisabuela, cuyo nombre era Benicia María del Rosario Tornel Sifontes, le decía mamá Tatía, bueno, Tatía, y yo le decía mamá Tatía porque era hijo de ella prácticamente, de crianza. Era bisnieta del hombre que mató a Boves. Y hablaban de que el bisabuelo de ella era Juan Lovera, que había sido un blanco, que había estado como espaldero de Boves y que para salvarle la vida en Urica, ese 4 de diciembre, en vez de salvarle la vida con el atropellamiento de la batalla, le metió lanza a Boves. Es decir, quiso salvarle la vida y fue el que lo mató. Esto también hay que contarlo, porque yo me hice militar. Resulta que, rápidamente, me inscribí a los 17 años, que era bachiller, qué cosa, ¿no? Bachiller de campo, había estudiado con todos los sacrificios aquí en Barcelona y me inscribí en el servicio militar porque no tenía dinero para optar a una carrera universitaria en ninguna parte. El prefecto de Caigua se extrañó de que un muchacho, bachiller, quisiera pagar servicio militar. ¿Cómo es eso? En ese tiempo, cuando agarraban a los muchachos, los reclutaban. Pero yo me fui a presentar voluntario. Y no solamente en Caigua, sino que cuando fui a Caigua y me inscribí en el servicio militar, el prefecto me dice, mira, está bien, te voy a inscribir, pero no vengas a la cita porque va a tener que mandarte para Barcelona. No, yo voy a venir, le dije. Y fui, y cuando fui, había un gentío allí porque había muchos reclutados. Yo pedí permiso para entrar, entonces cuando fui a la puerta, llegué a la puerta, le di a un soldado que me quería entregar y el tipo se extrañó, en fin. Llamó a un teniente, el teniente me dijo, ¿para qué te pasa a ti? ¿Qué hiciste? ¿Robaste algo? En fin, porque te quiere entregar aquí. Un soldado bachiller, qué cosa tan tremenda en ese entonces, en el 1982.
Entonces, un maestro técnico de tercera, Juan Simosa, que fue muy amigo mío después, llegó una vez a la formación y dijo, ¿quién es bachiller aquí? Pero para reírse, porque ¿qué muchacho de esos que estábamos allí, alistados, que nos llamábamos así, contingente en 1982, éramos bachilleres, soldados, rasos inclusive. Entonces yo levanté la mano, porque bachiller era yo. Me dijo, no, es que estoy buscando un bachiller que esté aquí para mandarlo a la FOFAC para que haga curso para aspirar a cadete. Me mandó para Caracas, me hice cadete y me gradué de subteniente. Así llegué yo a ser militar. Y se lo digo con honestidad. Yo creo que la cuestión de escritor, eso es la vocación tanto de militar como de político, como de docente, como de cantante, como de actor, en fin, eso como nace con uno, eso está en uno. Es decir, uno se preocupa por sí mismo, uno lee, uno busca la lingüística, enlaza las oraciones y en todo caso, cada texto de escritor nace por sí mismo, de uno. Es decir, nadie puede enseñar a otro, mira, un momentico, le falta una coma aquí. No, es que cada quien pone, la coma es la respiración del escritor, los cansancios que tiene el escritor. Y los cansancios y respiraciones de cada escritor son diferentes, por lo cual las comas van en diferentes sitios, por ejemplo. Así que ese es un oficio muy individual, muy personal escribir. Es lo que yo entiendo de eso. La vida como que lo sabe todo de uno. El destino como que es inexorable, lo decía Bolívar también. Uno quiere ser una cosa porque sí, que para acá que me llama la atención esto. Resulta que la vida como que le va dando a uno horizontes, caminos. Resulta que tuvo un accidente terrible, un accidente de tránsito terrible, y entonces sobreviví de milagro y tuve que dedicarme a escribir nada más. Y me he dedicado a escribir en los últimos 10 años, y en los últimos 10 años he tenido 5 premios literarios. Qué cosa tan extraña, digamos. Cada individuo tiene una historia que es importante que la cuente. Cada individuo tiene una historia que es importante que la cuente. Porque, ¿por qué? No para que sirva ejemplo, ni sea una definición, una conceptualización psicosocial a los demás. No, señor. Es porque la escritura también es muy individual, muy personal. La gente logra enmarcar o construir cuando escribe cosas que son de sí mismo y eso lo hace edificarse a él mismo, independientemente que eso tenga, digamos, una consecuencia social importante, que no lo sabe quien escribe. Tres lugares, tres formas de narrar en este recorrido de las formas del libro que apenas comienza. Conversar para leer y leer para conversar es nuestra propuesta. No hay nada nuevo bajo el sol. Es volver al fuego, a mirarnos, a escucharnos, a contar nuestras historias. Hasta la próxima.